noches a todos, bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Otra noche más llena de bendición, porque así sé que va a estar, ya se siente la presencia del Señor. Ya ambientamos, ¿verdad? La plataforma con una alabanza. Buenas noches Facebook, buenas noches YouTube, buenas noches Instagram. Saludos Fernando, saludos Wanda, Isabel, Zaira, Enid, Adriana Vega. Saludos. ¿Quién será tu madre? Saludos J. María Martín, Maribel Saipad, como siempre, fiel allí, Eve también, Alexis, el esposo de Zaira, y Elizabeth Quiñones, qué bueno que estás aquí con nosotros. Elizabeth está trabajando y por eso es que hay ciertos lunes que no está con nosotros, pero gracias a Dios hoy está. Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. En lo particular para mí fue de mucha bendición, celebrando graduación, visita familiar, peticiones cumplidas, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir al grano, ¿verdad? Porque esta noche va a ser una noche de testimonios. Entonces, va a ser hoy una noche de testimonios, luego vamos a tener como algunos 2 lunes o 3 lunes entre enseñanza y prédica, y luego viene otra ronda de noche de testimonios, las vamos a estar intercalando, ¿ok? Así que sin más ni menos, esta noche la persona que va a estar presentando su testimonio es Fernando. Tenemos por aquí Fernando Ortiz desde Puerto Rico, así que la noche es tuya. Buenas noches y bendiciones para todos. Como dice un amigo mío, en vivo directamente desde mastervideo.tv, Televisión del Cielo, directamente de Puerto Rico, desde Cagua, Puerto Rico, para el mundo entero. Así que le damos la honra y la gloria al Señor, Padre amado y Dios bueno. Gracias por la oportunidad que nos permite de estar junto a este grupo, mi Dios. Hoy me han dado el privilegio de poder testificar las grandes maravillas que tú has hecho en mi vida, de las cuales siempre te estoy y te estaré eternamente agradecido hasta que llegue a tu presencia. Así que, habiendo dicho esto, Señor, te pido que seas tú, Padre, el que a través de mí hables. Lo que voy a hablar básicamente pues todo lo que tú ya conoces, porque tú fuiste el gestor de todo lo que ha pasado en mi vida. Así que nuevamente la honra y la gloria es para ti. Bueno, primeramente quiero comenzar con el Salmo 139, el versículo 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Wow, con esto lo que les quiero decir, amados amigos y hermanos y hermanas y público que nos puede estar viendo en el futuro, yo espero que estas vivencias que yo voy a compartir en la disertación de hoy, no digo fecha porque ponerle fecha a las actividades pues las obsoletiza. Hay que dejarlas genéricas porque así fluyen y las puedes presentar hoy, mañana, el sábado, el domingo, el día que sea, y son genéricas. Así que por eso no voy a circunscribirme a datos de fechas específicos, pero sí voy a hablar cronológicamente de cómo Dios ha impactado mi vida desde ese versículo que les compartí, donde pues Dios en la formación de mi vida en el vientre de mi madre, pues desde ahí ya Dios estaba trabajando con este hombre que se llama Fernando Ortiz Galarza, ese es mi segundo apellido. Para entrar directamente cómo Dios impacta mi vida, a la edad de 3 años, me cuenta mi mamá, porque a esa edad yo tengo una capacidad de poder buscar introspectivamente hacia atrás y puedo llegar a muchas etapas de mi vida de infante, pero a los 3 años no recuerdo. Sí hay un detalle que cuando les cuente esta parte del testimonio, van a entender por qué les digo que no puedo llegar hasta allá, para recordar detalles, porque a mí me gustan las películas. Mi esposa dice que cuando yo narro las películas o los testimonios, yo lo narro con punto, coma, apellido. A mí no me gustan las películas cortometrajes, lo mío son los miniseries. A mí me gusta el Season 1, Season 2, Season 3, cuando son buenas tú dices que venga otra porque nos gusta. Soy jocoso, Dios me ha dado muchos talentos a lo largo de todos estos años, y pues como le dije al Señor hace muchos años atrás: Señor, todos los talentos que me regalaste los pongo a tus servicios, los que más te plazcan pues tú los vas a utilizar como te plazca.
sí, valga la redundancia. Pues habiendo dicho esto, a la edad de 3 años, yo padecía de una enfermedad terminal de acuerdo a la ciencia médica. Me cuenta mi mamá que ella me fue a visitar al hospital donde yo estaba internado, que era un hospital militar, porque mi papá era militar en ese entonces. Y me cuenta mi madre que el médico en una ocasión le dijo: doña Aida, lamentablemente su hijo tiene una enfermedad donde nuestros conocimientos médicos, estamos hablando de 1959, no había tecnología avanzada como hoy en día, y le dijeron: solamente un milagro de Dios le puede restaurar la salud a su hijo. Por nuestra parte hemos hecho lo que hemos podido, pero el pronóstico es que fallece. Mi mamá se fue con una tristeza en su corazón, como ella, imagínese que usted que ustedes las que son madres, que le digan un diagnóstico así, se devasta cualquiera. Pues ella se fue triste, llorando. Cuando me va a visitar al otro día al hospital, me encuentra descalzo, en culero, porque en esa época no habían pañales desechables, comúnmente conocidos como Pampers. Sin camisa. Ella decía que estoy greñado, y dice: si mi hijo se va a morir, no, en esas condiciones no, se muere en mi casa, bañadito, hartito y acurrucado a mis pechos. Me coge en brazos para llevarme. Las enfermeras dicen: pero señora, ¿dónde usted va? No, si mi hijo se va a morir, se muere en mi casa, en estas condiciones aquí, yo no lo voy a dejar que se muera. No, usted tiene que firmar un relevo de responsabilidad. Pues mi mamá firmó lo que sea, si es mi hijo, firmó el relevo de responsabilidad. Mi papá no lo sabía, mi papá estaba cumpliendo su función militar, y me llevó bajo su responsabilidad a morirme en mi casa. ¿Qué pasa? Dios ahí entra en acción. Mi mamá, dicho por ella era católica, apostólica y cagüeña, pero había sido hija de María. Los que saben del catolicismo y que son de la vieja guardia, pues saben a lo que se refiere eso. Pues mi mamá decía eso. Entonces, pues a una vecina pentecostal le dice: doña Aida, ¿usted me permite que yo me lleve a Fernandito a la iglesia para orar por él? Mi mamá, aún no siendo pentecostal, dice: pues doña Regina, si se va a morir y si Dios hace el milagro, porque fue lo que el médico literalmente me dijo, que solo un milagro de Dios me le puede devolver la salud, lléveselo. Y me lleva a los 3 años de edad, y 63 años más tarde, este individuo que está aquí te está contando lo que Dios hizo conmigo a los 3 años. ¿Qué pasa? Yo soy pentecostal de la mata, yo soy de la vieja escuela, zorro viejo, como me dijo una amiga, a quien quiero y aprecio mucho, me hizo reír cuando me hizo el comentario. Y yo recuerdo cuando yo oigo: yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser es como un río. Esos coritos de antaño que los añoro. Yo cierro mis ojos y yo veo imágenes borrosas, pero no logro precisar. Yo me imagino que en ese momento, en esa iglesia, estaban cantando esos coritos cuando Dios le plació restaurar mi salud, mi condición mejoró, bueno, al punto de que, mira, lo estoy contando 63 años más tarde. Pues habiéndole dicho esto, pues desde ahí en adelante comienza mi peregrinar en la vida, habiendo sido sanado por el Señor. Un llamado a mis padres. Aquí yo voy a contar todo esto cronológicamente, porque cada detalle que yo cuente lo puede identificar usted, amigo o amiga que me está viendo, y quizás usted se identifique, que es lo que nos interesa. La honra y la gloria es para Dios. Lo que yo estoy testificando es mi vivencia de lo que Dios hizo conmigo en mi vida y lo que sigue haciendo hasta el momento presente. Pues habiendo dicho eso, a los 11 años, pasan todos esos años, sigo estudiando primero, segundo, tercer grado, y en sexto grado, en la época donde nosotros nos criamos acá en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, hacían excursiones para los estudiantes. Pues ese día, la modalidad en ese momento era llevar a los estudiantes al Canal 2 de Telemundo, el famoso show de las 12. Y cuando yo entré allí siendo un niño de 11 años, aquellas cámaras, las luces, los artistas me impresionaron de una manera que me dañaron mi mente, en el buen sentido de la palabra, porque me gustó y dije: wow, esto está chévere. Yo era un nene. ¿Qué pasa? Cuando salimos de la excursión, fuimos a otros sitios más, y que regresamos, yo tenía mi mente dañada de: wow, eso está bien lindo, bien chévere. Porque ya a mí me empezaba a gustar la música. Yo tocaba batería, tocaba en cajas de cartón y en latas de galletas, porque no tenía el instrumento, éramos pobres y no había dinero para comprar una batería, pero ya Dios me estaba dando el talento, y lo que vi allí pues me dañó la mente. Entonces yo me sentaba en los últimos asientos en la fila, porque yo era bien tímido. Ahora me dan un cantazo para que hable y me tienen que dar 3 para que me calle, pero cuando era nene era tímido, no me gustaba ni siquiera que me viera: Fernando, contento. Y yo, ay, me sentía
como una gallina, como una cucaracha en un baile de gallina, nada. El asunto es que yo me iba atrás, mientras los maestros hablaban, yo buscaba mi libreta en la parte de atrás y hacía un boceto de lo que me acordaba, la cámara, el camarógrafo con su audífono, todos esos detalles. Yo no soy dibujante, pero hacía el boceto de acuerdo a mi capacidad, ¿verdad? Que no era muy buena en ese sentido. Lo que te quiero decir con esto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es que ya Dios estaba sellando mi vida en una dirección. Y en esa dirección me estaba encaminando a lo que hoy en día estoy haciendo. Pues entonces, luego que pasa eso, a los 16 años ya estaba en la escuela superior. Ya yo tocaba, aprendí a tocar la batería a los 8 años, tercer grado, y así poquito a poco fui, y entonces ya participaba en un grupo, participé en varios grupos musicales. Los que quieran ver parte de mis peripecias musicales en mi canal de Master Video en YouTube, hay unos videos que yo hice de los años 70, que fue mi época activa, después de yo me retiré de la música, y un par de cositas que he hecho en el estudio, pero ya para consumo interno y para yo, como dicen, quemar la fiebre como músico, pero no es que esté activo. Pues entonces en ese momento yo participaba en un grupo musical, y quien era mi Poppy Love en ese momento, que en paz descanse porque falleció, esa persona, su mejor amiga, había conocido a un muchacho que era el líder que estaba trayendo a cabo el movimiento Catacumba. Catacumba era un movimiento religioso de jóvenes. Entonces este muchacho enamora a la mejor amiga de mi noviecita, y nos invitan a su boda. Era una boda pentecostal, no había alcohol, no había bebidas, o sea, era una boda totalmente evangélica. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido blandito a la voz del Señor. Recuerda, a los 3 años ya Dios trabajó conmigo, y a los 16 años, cuando hacen el llamado, yo irrumpí en llantos, pasé al frente y acepté al Señor como único y exclusivo Salvador a la edad de 16 años. ¿Qué pasa? Al otro día, para no agrandar la historia, acepto al Señor en ese momento. Al otro día, mis hermanas, que también estaban en la actividad, y otras amistades, se levantaron primero que yo y le contaron a mi mamá: mira, mami, Fernandito ayer hizo esto, aquello y lo otro, y papá. Y chévere, cuando me levanto, mi mamá me dice: ven acá, nene. Digo: ¿qué pasó, mami? Mira, Mayra y Grisel me contaron que tú aceptaste al Señor ayer en la boda de Mili y de Frankie. Déjame decirte que eso de los pentecostales, de los aleluya, eso es para los que están presos, para los que son drogadictos. Mire lo que mi mamá me dice a ese nivel de prejuicio. Ahora yo lo puedo entender de adulto, pero mami, acuérdate que Dios me sanó a los 3 años. ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero parece que ya habían pasado tantos años, 13 años, porque tenía 16, 13 más 3, un 16, no parece más. Eso es matemática elemental. Pero parece que se le olvidó. Pero ¿qué pasa? Que la influencia de mamá o papá en la vida de un joven, pues lo que mami dice, papi dice, es ley, pues hay que hacerla. Pues dejé de perseverar en el Señor y seguí mi vida como común y corriente. ¿Qué pasa? Luego de que ella me aleja de los caminos del Señor, a los 17 años, un año posterior, ya estoy en la escuela superior, ya yo tengo que empezar a definir qué voy a estudiar. Pues había una clase que a mí me llamaba la atención, que no se la daban a los estudiantes de décimo, undécimo, tenía que ser en 4º año, candidatos a graduación, porque el maestro quería que los que cogieran esa clase fueran los que fueran a seguir en esa línea. Me refiero al campo de la ingeniería electrónica. Cojo este curso de electrónica básica, me gustó, me entusiasmó. Me acuerdo que el primer proyecto que hice fue hacer un radio AM, escuchar la estación de radio o algo que yo mismo fabriqué. Era grande para mí, imagínate. Y desde ahí, de hecho, soy radioaficionado, tengo licencia de la FCC de radioaficionado, entre otras especialidades, porque me especialicé en esa línea de radio. Entonces, cuando llegue el momento de mandar a las solicitudes a las universidades, pues, ¿qué yo quería estudiar? Lo que en 6º grado yo había visto en Telemundo, ser camarógrafo, director, televisión. Cuando voy donde el orientador me dice: Fernando, por eso en Puerto Rico tienes que irte a Nueva York o a California, que es el sitio donde dan esas especialidades, porque en esos años 70 en Puerto Rico no habían currículos universitarios como hoy en día de comunicaciones, producción y dirección de televisión, como se le llama básicamente al currículo de la especialidad de televisión. Pues ni modo, pues como estudié electrónica y salí bien, me gustó, pues matriculame ahí en un sitio donde ven electrónica, y me fui y empecé con un grado asociado en electrónica. Me graduó en el 1976
y entonces comienzo mi primer trabajo a reparar radioteléfono. Acuérdate que hice un radio, pues entonces ahora yo reparaba radioteléfono y de la marca más famosa que había en ese momento, que era Motorola, que era el top of the line en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y así me fui desarrollando en el campo de las comunicaciones. Luego tuve un part-time con una estación de radio en Caguas, Radio Tiempo. Ellos, no sé si algunos de ustedes recuerdan, en los años 70 no había cable TV, y entonces Guapa Televisión y WPRM, FM tenían un concepto que le llamaban Dual Language. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar en ese concepto. Eso era que Guapa Televisión compraba las películas o las series, lo que fuera, en colores, video en colores con el audio en español y otra copia en blanco y negro con el audio en inglés. Sincronizaban ambos proyectores para que simultáneamente corrieran. Entonces ellos enviaban la señal de video de color al Cerro La Santa, donde están los transmisores del Canal 4, y el blanco y negro llegaba, pero no lo usaban, pero el audio en inglés me lo enviaban a mí a una consola que yo tenía en la torre de la estación de radio. Entonces pues la gente ponía 98.5 y decía, this program will be broadcast in dual language for the original English soundtrack, please tune in to WPRM FM 98.5 MHz. Mira, de memoria me lo sé. Y entonces pues para mí todo eso era grande, ¿verdad? Yo soy apenas, estoy haciendo pininos en el campo de las comunicaciones y eso me entusiasmaba bien brutal. Mientras los panas míos estaban jangueando los fines de semana, yo estaba en el Cerro La Santa trabajando, pero me pagaban bien y me estaba janqueando en términos del broadcasting. Así que por ahí empecé a hacer mis pininos. ¿Qué pasa? Un primo que era músico me invita a que forme parte de un grupo musical que él quería grabar para Navidades. Ya yo tenía 20 y pico de años. Le decía a mi mamá, mami, yo soy un tipo bajito y feíto, me hace falta una novia, me gustaría casarme. Ya estaba bien maduro y ella me decía, no te preocupes, mijo, algún día papá Dios pondrá una compañera para que tú formes tu hogar. Pues parece que Dios tenía el propósito de que yo conociera a la que es la madre de mi hija. Entonces la conozco en ese grupo musical. Ella era maestra en la Escuela Superior Gautier Benítez en Cagua. Ella había sido graduada en una universidad en Estados Unidos. Ella era maestra de inglés. Pero miren lo interesante de este testimonio, señoras y señores, amigas, amigos, hermanos y hermanas. Ella era católica, apostólica y practicante, porque ella había salido de un convento cuando yo la conocí. Hacían 6 meses porque ella pensaba que su don ministerial iba a ser monja, ser maestra en un colegio católico y ser monja, pero Dios le dijo, no, tú no vas a ser monja, vas a ser maestra, pero no vas a ser monja. Y la conozco y me costó trabajo, pero Dios me abrió puertas y le ablandó el corazón y me aceptó, nos hicimos novios, nos casamos y Dios nos dio el mejor regalo que yo he recibido de parte de Dios, que es mi hija, se llama Marilia del Mar Ortiz Rodríguez, tiene 42 años, cumple ahora próximamente, Dios mediante. Pues entonces nos casamos. ¿Qué pasa? En este interín te tengo que contar otra parte del testimonio. Mis padres fueron llamados al evangelio por causa mía a los 3 años y no hicieron caso. Yo le digo a eso cuerdas de violín. Dios te llama con cuerdas de violín y si tú no haces caso, ¿qué es lo próximo? Un ladrillazo. Pues ahora vino un ladrillazo a mis padres con mi hermana menor. Leucemia, que eso es cáncer en la sangre. Eso, el diagnóstico ese sí que es muerte, porque en los años 70 y finales de los 70 y principios de los 80 no había cura para esa enfermedad. De hecho, una amiguita de mi hermanita había fallecido cuando eran niñas de leucemia y mi hermanita pues le tocó ese proceso. ¿Qué pasa? Ahí ya mis padres doblaron rodillas. Mi papá fumaba, bebía, y eran hasta espiritistas eran, imagínense, católicos y espiritistas, que eso es del diablo, el Señor lo reprenda. Y entonces pues ellos estaban enredados en esa mogolla de creencias, pero cuando ese ladrillazo llega, dice, espérate, esto es serio, y empezaron a doblar rodillas. Entonces pues estaban pidiéndole sanidad a Dios por mi hermana, pero Dios en su divina bondad y su voluntad no era sanidad lo que él quería para mi hermana, sino salvación, porque me acuerdo que el pastor en el cual mis padres empezaron a perseverar fueron a visitar a mi hermana al hospital, y cuando salió le dijeron, Fernando, Aida, tranquilo que Ilia sabe para dónde va, porque había aceptado al Señor como Salvador y ya sabía pues cuál era su norte y su camino. Pues
Mi mamá, se podrán imaginar cómo se sentía cuando dobla rodilla y empieza, mira, Fernandito, yo me arrepiento, me pidió hasta perdón por haberme espantado del evangelio a los 16 años, fue un error de mi parte, mi ignorancia, yo quiero que tú vuelvas a los caminos. Y yo le dije, mami, ahora está la cosa difícil porque estoy casado con una católica y yo soy católico, apostólico y cagüeño. Yo, de hecho, para los que saben, lo digo con mucho respeto, no lo tomen a mal, lo digo en forma jocosa, pero es para que la gente entienda, porque dice en Oseas que por falta del conocimiento el pueblo perece, y yo por falta del conocimiento y mis padres por falta del conocimiento no entendían unas cosas y ahora las entendemos. Pues por eso es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y esa verdad me hizo libre a mí. Entonces cuando Dios siempre ponía un evangélico cerca de mis trabajos que me predicaba y me ministraba, porque ya yo estaba marcado por el Señor, que Dios me necesitaba. O sea, yo necesitaba al Señor, pero el Señor me tenía unos planes para conmigo, ¿verdad? Dentro de lo que Él iba a hacer con mi vida. Y entonces, cuando finalmente le digo a la que era mi esposa, no quiero ser más católico, quiero ser evangélico, le quiero entregar mi vida al Señor, eso empezó a traer roces, choques. Inclusive yo fui militar también, yo pertenecía al 448 de Ingeniería de la Reserva de los Estados Unidos, y el capellán, yo le pedí, que era pastor en una iglesia, le pedí que fuera a mi casa y me diera estudios bíblicos con la intención de que la mamá de mi hija escuchara la palabra, a ver si se convertía. Y él fue muy amablemente y me daba las clases, y ella escuchaba. Pero ¿qué pasa? Que Satanás es astuto, y lo que hizo fue que la mamá de mi hija trajo una amiga más católica que ella y se ponían al tome y dame con el pastor. Y el pastor en un momento me dice, mira, Fernando, yo lamentablemente no puedo con esas dos mujeres, no quieren entender la Biblia, siguen empeñadas en su idolatría y lo que es las creencias que ellas practican. Pues te deseo que Dios te bendiga y que Dios reparta suerte, pero no puedo hacer más nada. Pues me dejó solito, yo batallando en mi casa, pero eso me trajo confrontaciones. Quiero hacer un paréntesis con mucho respeto. En ocasiones, cuando teníamos diferencias, los seres humanos todos tenemos diferencias, no hay parejas perfectas. Yo no era perfecto, ya tampoco, como ninguno lo somos, pero a veces habían diferencias que yo, teniendo la razón para llevar la fiesta en paz, se la daba. Está bien, no te preocupes, y porque yo quería vivir en paz, por el amor que le sentía al matrimonio, a ella y a mi hija, pues prefería, como dicen los abogados, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y yo pues prefiero un mal arreglo a un buen pleito. Y cedí a la razón. Pero ¿qué pasa? Cuando le digo que quiero ser evangélico, pues ahí se mencionó la palabra divorcio. No de mi parte. Y yo, si hubiese sido por el amor que le sentía a ella, el amor a mi hija, no. Por la religión no nos vamos a divorciar, porque eso es, olvídate, como por una diferencia de criterios en términos de religiosos, porque lo primero es el amor y la familia, etcétera, etcétera. Pero Dios me enseñó a mí en su palabra que Dios sobre todas las cosas, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y después las demás cosas, papá, mamá, hijos, hijas. Y yo me mantuve firme, no, yo primero es Dios. Entonces me tuve que conformar con lo poco. Lo poco es que tenía que ser un papá part-time, porque era lo que me tocaba como el divorcio, pues un fin de semana alterno tener mi hija, porque es la norma cuando se divorcian los padres y hay hijos, porque uno de los dos tiene que tener la custodia. Pero Dios en su, no sé ni la palabra que usar, en su amor tan inmenso hacia mí, miren lo que me regaló la custodia de mi hija. Y muchas veces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me diste? Porque para hacer un poquito, ¿verdad? El testimonio, cómo es que llega mi hija a mis brazos. En una ocasión mi mamá, recuerde que mi mamá aceptó al Señor y ya pues Dios la estaba usando, y en uno de esos fines de semana alternos, mi hermana, mi mamá y yo fuimos al Parque de las Ciencias en Bayamón a llevar la nena. Tenía, qué sé yo, 8 o 9 años, y entonces en un momento que mi hermana va con la nena a comprarle algo, mi mamá me dice, el Espíritu fue el que le dijo, esa nena va a venir a vivir contigo. Yo dije, pero mami, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Eso es imposible. Ya tú verás. Así, con esa certeza. Yo, bueno, ella lo dijo, vamos a ver qué pasa. Sigue pasando el tiempo y mi hija me dice, papi, yo me quiero ir a vivir contigo. Y yo,
Mari, eso no es fácil. En esa insistencia, y entonces pues tenía muchas diferencias con su mamá porque se quería venir a vivir conmigo. Una tía de su mamá le dice, mira, complace la nena, deja que se vaya con el papá, total, el papá no va a poder con el empuje, a las 2 semanas te la va a traer de vuelta. Uy, el primer error que cometieron, subestimar mi capacidad de papá, que siempre he dicho que soy primero papá, segundo papá, tercero papá, y después pienso en mí como hombre, como persona, primero en mi hija. Pues obviamente, pues ella viene y con el acuerdo de que en el momento en que ella decida regresar, yo, pues que yo no la estoy pidiendo, es ella la que quiere. Si ella mañana dice que quiere regresar, no tengo ningún problema. Pues habiendo dicho esto, pues así mismo en esos términos, pues viene mi nena a mi custodia. Ahí está el proceso legal del divorcio, pues hay que empezar a bregar toda la cuestión de lo que es la custodia. Pues el juez me asigna la custodia temporera. Esa custodia duró temporeramente 2 años. En esos 2 años me investigaron a mí, la investigaron a ella, buscaron dónde yo metí. En ese entonces yo era supervisor en el Canal 11 de televisión, WLI, hoy en día Tele 11, en aquel entonces también era Tele 11, pero después cerraron y se convirtió en Univisión. Pues yo era en esa época, era supervisor y tenía turnos rotativos, como parte de, yo trabajaba en el departamento de ingeniería, pues tenía turnos rotativos. Entonces mi mamá me cuidaba a la nena cuando yo tenía que hacer turnos y demás. Pues, ¿qué pasa? En ese interín, cuando llega el informe social, la nena la llevaron a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, a ver si era que yo la compraba con regalos, con juguetes. Nada, todo normal. Y el juez dice, mamá, papá, 2 seres excelentes, porque la mamá es de tremendo ser humano. Hay otra parte en el testimonio que las va a dejar sorprendido a todos ustedes cuando yo le diga más adelante, pero le estoy dando un preview adelantado. Pues papá, mamá, 2 excelentes, pero la niña insiste que es con papá quien quiere, dio el malletazo y me dio la custodia. Y yo, wow, Señor, muchas veces en mi oración yo decía, Dios mío, ¿por qué me diste la custodia a mí? O sea, eso es atípico, es anormal, porque lo tradicional es que los niños van con mamá, en este caso una nena, 9 años. Y Dios, como vio tanta mi insistencia, me dijo, y lo quiero leer literalmente, me contestó por la palabra, y lo cogí de Mateo 25:23, la Nueva Biblia Viva, y dice, estupendo, le respondió el jefe, eres un siervo bueno y fiel, y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven y entra, celebremos tu éxito. Wow, porque tenía que conformarme a ser un papá part-time, y Dios dijo, no, la mamá part-time va a ser ella, la mamá. Me da dolor en el corazón, pero es la vivencia. Si hay seres que se sientan, y fue mi vivencia, y yo sigo dándole gracias a Dios, y ese verso fue el que me tranquilizó a no preguntarle. Dios me dijo, mira, cabezón, no preguntes más nada, aquí está la respuesta, porque me pusiste a mí primero, por encima de tu esposa, por encima de tu hija, y te conformaste en un papá part-time, pues ahora yo te voy a honrar a ti a ser tú el papá full-time. Mira cómo Dios obra, para que tú veas. ¿Qué pasa? Sigue pasando el tiempo, la nena se gradúa, ella quería estudiar justicia criminal porque quería ser abogada, pero conoció a un compañero en la universidad que la mamá era juez, abogada, y el padrastro era juez, y la orientaron y le dijeron, mira, yo no te recomiendo que hagas el bachillerato en justicia criminal, porque si por X o Y no puedes entrar a la escuela de derecho, pues con un bachillerato en justicia criminal lo que te espera es un trabajo en la policía, y no es una cosa muy llamativa. Y mi nena me lo consulta, mira papi, pasa esto. Yo, mi amor, es lo que tú decidas, siempre has tenido mi respaldo, lo que tú decidas. Yo te oriento, pero tú decides. Pues entonces, como ella vio que papi se desarrollaba en el campo de las comunicaciones, pues se fue en el área de comunicaciones, específicamente en publicidad. Hoy en día, pues tiene un gran trabajo en esa línea en Dallas, Texas. Está en Houston, Texas. Estuvo en Dallas, ahora está en Houston. ¿Verdad? Que trabaja un montón, pero es que demanda mucha, esa es su especialidad, las comunicaciones. Pues entonces sigue y se gradúa conmigo, y entonces en un momento dado decide irse con su mamá, ya adulta, ya graduada de universidad, y yo le dije, mamita, no te preocupes, tranquila. Mi papá fallece, y ella estando en nuestra casa, yo le digo, Mari, ¿tú sabes por qué tu mamá no le fue bien en el segundo matrimonio, y por qué todavía tú no te has casado? Porque Dios es justo. Dios me regaló tu custodia cuando eras una niña porque yo le di la primacía a Dios.
y tu mamá le negó la primacía, y por eso Dios no fue que la castigó, simplemente pues Dios no comparte su gloria y él es celoso. Y como él vio que tu mamá fue, como pasó con mis papás, que no hicieron caso cuando me sanó a la edad de 3 años, pues con Grisel, me dijo, ahora sí o te convierte, pues me voy a llevar a Grisel. Pues lo mismo pasó con tu mamá, porque ahora la mamá es más evangélica que yo. Pero lo más sorprendente no es que ella es más evangélica que yo. Tenemos una relación bien bonita, hemos compartido, ella ha venido aquí a nuestra casa, nosotros hemos ido, mi esposa y yo, que llevamos 26 años en mi segundo matrimonio, hemos ido allá, pero lo más sorprendente, porque ¿qué digo? A mí me encanta Dios porque Dios es creativo, y por eso es que yo soy creativo también, me gusta todo lo que tiene que ver porque es el ADN de Papá Dios, el que Él me ha puesto en mi vida. Pues entonces, a Él le gustan las cosas atípicas, mi esposa. Déjame hacer un paréntesis como parte de la historia porque es que estoy adelantándome. Yo hice un guideline, lo que pasa es que cuando uno esta es la primera vez y les agradezco la oportunidad, ¿verdad? Que yo hago este testimonio abiertamente y espero que sea vuelvo y repito, que sea de edificación para alguien que se identifique, para que Dios trabaje con sus vidas como lo hizo conmigo. Pues en ese interín, entrando y saliendo de la iglesia, yo le había contado en privado a Rose que yo tenía una atadura bien fuerte que no me permitía perseverar firme. Yo estaba entrando y saliendo a las iglesias porque yo tenía una atadura de adicción a la nicotina. Yo empecé a fumar a los 12 años, siendo un niño, porque mami y papi fumaban, era el role model que tenía, pues como yo lo hacen es bueno, pues yo lo voy a hacer. Es verdad que cuando mi mamá se enteró que yo fumaba escondido, me llamó y me dio un consejo, me dijo, mira papá, yo te recomiendo que lo dejes, tu papá y yo lo hacemos, no te digo que es malo, porque si yo lo hago y él lo hace, porque pues no es, por lo menos no es ilegal, pero ten cuidado, y me dio un consejo bien brutal. Ese consejo me martilló a mí la mente. Eso estamos hablando de la escuela superior, miré para atrás porque ese detalle no lo quiero perder de perspectiva, porque ese consejo de mi mamá me alertó a mí a no probar las drogas. En esa época de los 70 yo tocaba en un grupo de rock donde 3 de los individuos usaban pastillas, usaban marihuana y LSD, unas cosas que había en esa época, y yo me daba mi palito porque me gustaba lo que le llamaban Cuba Libre, que era Coca-Cola con Don Q, y mi cigarrillo legal. Pero aparte de eso, toma Fernando, prueba esto. Me acordaba del consejo que me dio mi mamá, que me dijo, nunca le aceptes un cigarrillo a nadie. Inclusive me dijo, si no tienes, yo te recomiendo que lo dejes, pero si no lo dejas, aún así yo prefiero que me pidas el cigarrillo a mí y no lo cojas en la calle, porque tú no sabes si te le ponen marihuana o te echan cualquier cosa. Por lo menos en ese sentido, pues mi mamá pues me dio un consejo sabio, y vuelvo y le repito, eso aquí siempre, cada vez que se me ofrecía la oportunidad, no, yo no voy a defraudar a mi mamá, no la voy a defraudar, y gracias al Señor le doy, sea lo que olía la marihuana, porque se la fumaban al lado mío, pero yo coger un cigarrillo y probarlo delante de la presencia de Dios, Él lo sabe que nunca, ni siquiera lo probé, por el consejo de mami. Pues entonces, ¿qué pasa? Esa atadura del cigarrillo me tenía entrando y saliendo a las iglesias, porque yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a la hermana Wanda, a la hermana Rose, a la hermana Zaida, Dios te bendiga, y yo apestando a cigarrillo? Como que no, para mí era incongruente. O sea, yo, un fumador, como que no, cristiano, ya los católicos sí, porque los católicos permiten que uno fume, que uno beba, por eso es que hay mucho engaño. Yo estuve ahí en ese lugar, pero Dios me sacó de la idolatría. Yo me acuerdo que un 25 de diciembre había que ir a la iglesia a besarle los pies a un muñequito de plástico. Eso es idolatría pura. Y pues, pero como Dios me sacó de ahí, pues gloria a Dios por ello. Pues siguiendo en la historia donde nos quedamos, cuando yo le digo a mi hija por qué Dios ahora le permite compartir con su hija en la etapa de adulta, porque ahora ella le dio la primacía al Señor y le va a compensar el tiempo que no la tuvo de niña, por lo menos de adulta, porque mi hija no se había casado, para que tuviera ese espacio de tiempo y pudieran compartir. No revivir, porque obviamente la etapa de niña, adolescente, todo eso la tuve que vivir yo, y pasé el Niágara en bicicleta, especialmente en la etapa de la adolescencia, que no fue fácil, pero Dios me dio sabiduría, y tenía a mi mamá, tenía a mi hermana, y luego me caso con mi compañera y mi esposa actual, que ya estaba conmigo cuando me casé con ella, y yo le dije, yo soy un package deal,
me tienes que querer primero a mi hija y después a mí. De hecho, tuve una novia, no es que yo fuera un 4 de julio, tampoco era un 31 de octubre, pero yo tratando de rehacer mi vida nuevamente, mi hija me espantaba a las novias. Una cosa sorprendente, no me duraban más de 6 meses. Inclusive una de ellas, en una ocasión, la nena mía se puso en compinche de acuerdo con el vecinito y le vació las gomas al carro de la que era novia mía. A ese nivel de celosa era mi nena, posesiva. Entonces, pues ella me invitó a un restaurante y me dijo, mira, yo no puedo con tu hija. Y que sí, pues mira, yo lo lamento de verdad. Si no puedes con mi hija, no puedes conmigo, porque yo primero soy papá, segundo papá y después gracias, Dios te bendiga, pero tú sigues tu camino y yo sigo por el mío. Y así, entonces, cuando llega Irma López Ortiz, mi querida esposa, yo le digo Mamuchi de cariño. Esa fue sabia, maestra de kindergarten por 30 años, que sabe lo que son los niños. Y mi nena no era niña, era ya adolescente, pero sabía respetar su espacio, el rol de ella, que iba a ser de compañera de esposa de su papá, pero respetaba la relación de papá y la hija, la relación de la hija con la mamá. Y se ganó el cariño de mi hija, al punto que mi hija me regaña a veces, portate bien con Irma, porque se portó excelentemente y se sigue portando excelentemente con mi hija, y pues le doy gracias a Dios por ello. Pues siguiendo en cómo Dios sigue obrando con nuestras vidas, mi esposa no era convertida, pero no me era piedra de obstáculos. ¿Qué pasa? En el 2005, como les dije, ese entra y sale de las iglesias no me permitía permanecer firme. En el 2005 ya yo estaba trabajando, yo había experimentado los canales de televisión. El único canal que me faltó fue el canal de La Mona, pero allá no tienen estación de televisión, por lo tanto no pude trabajar allí. Trabajé en Guapa Televisión, trabajé en el canal 13, en el canal 40, en el canal 11. Y entonces pues llegó un momento en que no había una oportunidad de crecimiento en términos de, porque a uno le gusta ser líder, ¿verdad? Y no había oportunidad de crecimiento en Guapa, y Dios me abrió una puerta en energía eléctrica. Mire cómo Dios obra, me saca de mi pasión, que era el broadcasting, la radiofrecuencia, la televisión, para mandarme a trabajar con energía pura, power, electricidad, que eso es abstracto totalmente. 14 años yo estuve, Dios me puso gringola, porque no hay peor cosa que tú trabajar en algo que no te apasiona. Me pagaba súper bien, por los que conocen de lo que es el sistema eléctrico, de lo que era energía eléctrica en Puerto Rico, de los mejores pagos en la industria, y yo estaba en una área de difícil reclutamiento, que era el área de protección, porque tenía muchas experiencias acumuladas y demás. Y entonces, pero no, yo no había hecho clic con ese trabajo, pero Dios me llevó allí, porque fue Dios el que me abrió la puerta. Eso es testimonio otro día, ¿verdad? Cómo llegó allí, pero es para que ustedes vean cómo dentro de la cadena de eventos, Dios sigue insertado y velando por mí y guardiándome. Tranquilo, yo te voy llevando, sea donde te quiero llevar, pero yo con coraje. Si alguno de ustedes quiere conocer la historia de Master Video, hay un programa que hicimos hace un tiempo atrás, donde tuvimos la oportunidad que esta persona, el programa se llamaba, porque ya no está en el aire, Gente que Edifica, y entonces la productora del programa quiso entrevistarme a mí y a Edgardo, el burro adelante para que no se espante, a Edgardo Rivera y a mí, que fue el compañero que Dios me dio para formar Master Video en el 2011, para que vean cómo nace Master Video. Y a grosso modo, yo con coraje engaveté el sueño. Yo quería ser chief engineer de un canal de televisión. Yo me preparé, saqué las licencias, estudié todo lo que había que estudiar, me preparé, pero Dios no quería que yo fuera jefe de ingeniería en un canal de televisión. Ahora yo entiendo el por qué, y te lo puedo decir, ¿verdad? Bueno, no tengo problema con eso. Me hubiese perdido. Primero, me hubiese tenido un salario sobre los $100,000, que es el range de salario en esa posición. El ser humano, lamentablemente, el dinero a veces le daña la mente y el poder. Si tú quieres probar el carácter de alguien, dale poder, dale jefatura, y tú verás cómo tú pruebas el carácter de esa persona. Y Dios conocía mis talones de aquí, y le dijo, no, yo no te quiero de jefe de ingeniería porque te voy a perder, tengo otros planes. Y me sacó. Y yo con coraje, Señor, voy a enganchar el sueño de ser chief engineer. ¿Qué voy a hacer chief engineer en energía eléctrica? Eso es power, ahí no hay cámara, no hay televisión, luces, cámara, acción. Cámara, por favor, que fue cuando yo me crié con Pacheco en los años 60. Pues nada, el asunto es que Dios me dice, ¿vas para energía eléctrica? Pues vale, papá, donde tú digas, aquí vamos. Entonces no me manda para comunicaciones tampoco.
me manda para protección. Pero ¿qué pasa? Que pone a un compañero de trabajo que era evangélico y ese me estaba ministrando. Entonces era mi mentor. Él era copastor en una iglesia, hoy en día es pastor. Imagínense cómo Dios brega. Entonces, ¿qué pasa? Yo me caigo en Palo Seco el día miércoles del 2005. Antes dije la fecha, dije que no iba a decir, pero es que esto fue un evento pasado. En el 2005, el miércoles antes de Acción de Gracia, el jefe nos había dicho, trabajen y regresen temprano porque vamos a tener un almuerzo en las facilidades en la oficina. Y entonces, pues está bien. Cuando estoy recogiendo el equipo, algo me aguantó las manos y me tiró al piso. Pues le dije a Rose más temprano que me identificaba con el apóstol Pablo cuando Saulo de Tarso, Dios lo tumba del caballo, y a mí Dios me tumbó de la guagua. Cuando mi compañero de trabajo me ve que estoy achocado, me rompí la eja con el espejuelo de seguridad, me fracturé mi mano derecha, yo tocaba batería, mi temor era que no pudiera volver a tocar la batería porque hablaron de operarme, ponerme varillas, tornillos y medio mundo, pero Dios, mira, le plació que no me pasara nada. Pues entonces, cuando él me va a llevar a la enfermería para llevarme al centro médico porque tenía fractura, yo le digo a mi compañero Pablo, esta caída tiene propósito, tiene propósito. Yo estoy declarando con fe que Dios tiene un propósito en esa caída. Sigue el proceso, estuve 6 meses fuera del trabajo con un yeso, yo monté mi estudio de televisión, aún con el yeso puesto, pues como no tenía nada que hacer, pues mi esposo se iba a trabajar y yo seguía trabajando. Ella me regañaba, dice, pero tú eres loco, ¿cómo te pones a trabajar con ese yeso? Y pues que no puedo estar quieto. Cuando me da dolor me pongo una pastilla y me pongo a ver televisión. Y así siempre estaba haciendo algo. Cuando ya estoy en la etapa final de regresar al trabajo, me mandan al fondo del seguro del estado. De todos los terapistas que habían, ponen a una persona cristiana a darme las terapias. Y yo le digo, oye, ay Dios mío, Silvia, ¿tú te has dado cuenta que yo hablo mucho? Y ella me dice, no se nota que hablas mucho. Y digo, pues mira, hace tiempo que alguien no me invita a una iglesia. Mira cómo Dios obra. Ella me dice, usted va a ir a la iglesia que yo voy. Y yo digo, uy, Silvia, con esa autoridad que usted me está diciendo, eso siento que es Dios que me está hablando a través de usted, de que voy a ir. ¿Y a qué iglesia usted va? Pues mira, yo voy a la iglesia Torrefuerte en Bairro. Yo, no, mentira, ¿cómo va a ser? Si ahí va mi mamá, va mi hermana, van amistades mías que llevan tiempo invitándome para que yo vaya. Pero como usted me lo ha dicho, yo siento que es Dios que me está diciendo, vaya allí. Te prometo que voy a ir el domingo. Y ya yo mentalmente, pues ya yo conozco el protocolo, los violines, el pianito, para ablandar el corazón a la gente. Yo no necesitaba eso. Ya Dios tenía mi corazón blandito con su presencia desde hacía rato. Cuando hicieron el llamado a reconciliación, pasé al frente. Aquí viene la parte interesante de mi testimonio. Ya estamos llegando casi a las postrimerías del mismo, porque esto es lo que quiero que quede sembrado en la mente de todos ustedes. Como Dios a lo largo de todo este tiempo ha trabajado conmigo, cuando ahí sí que realmente dije, este es el momento de sembrarme a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Pues, ¿qué pasa? Cuando conocí a alguien, lo primero que le decía, hermano, ore por mí, que estoy atado con el cigarrillo. No se preocupe, no deje de venir a la iglesia, que Dios en su momento lo va a libertar. Para terminar, sintetizar esa etapa, pues un domingo la persona que va a predicar no era el pastor en propiedad, era uno de los pastores asociados. Dice, en mi preparación en la mañana de hoy, Dios me dijo que aquí van a haber liberaciones y mencionó todas las ataduras. Y entre ellas el cigarrillo. Yo dije, esa es mía, esa promesa es para mí. Ya yo empecé a ejercer la fe, me apoderé de esa promesa. Terminó de predicar y dice, antes de hacer el llamado a aquel que quiera aceptar al Señor por primera vez, quiero llamar a aquel que tenga alguna atadura, que pase al frente, que vamos a orar por usted, que Dios va a hacer un milagro. Le digo a mi mamá, en ese entonces mi mamá me acompañaba, discúlpeme, déjeme tomar un poquito de agua. Gracias. Y entonces le digo a mi mamá, voy a buscar mi bendición, segundo ejercicio de fe. Paso al frente, Rose, de lo que te dije ahorita, de la manifestación demoníaca, aquí donde se manifiesta. No hay nadie al lado mío, están los ujieres, las personas que pasamos al frente, me acuerdo que pasamos, ni me acuerdo quiénes fueron, porque yo entré como en un trance espiritual. Y entonces levanto las manos al cielo y empiezo a orarle a Dios, pues esperando, Dios mío, a un milagro en mí. Y sin que nadie me impusiera las manos, sin que nadie me orara, caí al piso en descanso.
¿Qué pasa? En mi cuerpo, yo estoy consciente, tengo los ojos cerrados, pero oigo la música, oigo lo que está diciendo. Mi cuerpo empezó una manifestación demoníaca literal. Unos ruidos. Y los ujieres que estaban al lado se dieron cuenta de ese detalle. Empezaron a orar, a reprender y a reprender. Y cuando ese pichón salió de mi cuerpo, yo me sentí como si yo nunca hubiese fumado. Cuando le conté a Rose más temprano, yo le consulté a un neumólogo que cuando yo trataba de dejar de fumar, usé las pastillas, usé los chicles, todo lo que me decían que era bueno para dejar de fumar, yo lo probaba. Trataba con mi propio fuerza de voluntad y estaba 3-4 días, que era lo más que podía, porque me pasaba algo con mi sistema digestivo que no podía ir al baño, me estreñía. Tío. Ay, esto está mal. Cuando le digo al médico, le consulto, me dice, lo que pasa es que tú estimulas el intestino con nicotina en el torrente sanguíneo, hasta que, y eso es lo que te tiene así amarrado. Yo, pues, es una mentira del diablo para que yo no deje de fumar. Pues, ¿qué pasa? Desde ese momento en adelante que sentí esa liberación, cuando fui, la rutina era, después que salía de la iglesia, que daba 2 o 3 vueltas en las que no bebiera nadie, cogía un cigarrillo. Llevaba a mi mamá a su casa, venía a mi casa, me daban mi almuerzo, un cigarrillo, me daban un café a las 3, otro cigarrillo y los que me fumaban en el camino. Por la noche mi esposa me dice, he notado algo raro en ti. Y yo, pues mira, sí tuve esta experiencia hoy en la iglesia con el Señor. Cuando venía de camino yo le dije, Señor, a veces respondemos por emoción, y otras veces es real. Yo te voy a probar a ti, sí. O sea, yo quiero que tú me pruebes a mí que esto no es emoción y que es real. Yo voy a guardar los cigarrillos, los ceniceros, toda la parafernalia que yo uso por 3 días. Porque a veces eran las 2 de la mañana y yo no tenía un cigarrillo, yo me arriesgaba, me tiraba a la calle a un garaje de gasolina a buscar cigarrillo. Imagínate la atadura tan fuerte que era, una adicción brutal. Dicen los que saben, yo no soy doctor, que la adicción a la nicotina es más fuerte que la adicción a la droga, para romper a ese nivel. Y yo, wow, de verdad que era una atadura bien fuerte. Aparte de que había un ente espiritual que no lo podemos quitar del camino, lamentablemente, un demonio. Pues como pasa en otros renglones, pues en el caso mío era la adicción a la nicotina. Pues en esos 3 días yo no sentía, pero cero deseo, como si nunca hubiese fumado. Y lo mejor de todo, iba al baño normal. Y yo dije, Señor, de verdad que tú eres bueno, tú eres grande y tú eres real. Y ahí boté los cigarrillos hasta el sol de hoy. Ya de eso yo tenía 16 años que el Señor me libertó. Y desde ahí he seguido trabajando, porque entonces Dios en su bondad sabía que yo quería ser chief engineer. Y yo, no, tú no vas a ser chief engineer, tú vas a ser el administrador de mi canal de televisión. En los años 80, cuando yo estaba trabajando en televisión, yo hacía mis pininos y mis cositas, boditas, quinceañeros, y el nombre, a mí siempre me gustaron los nombres americanos, you know what I mean, you know. Y yo decía Master Video Pro de Movie Makers. Vino un evangelista aquí a este estudio a hacer una producción, y antes de hacer la producción ella oraba. Y ese día el Espíritu la tomó y me llamó a Edgardo y a mí al estudio. Edgardo y Fernando, vengan acá. Y ella habló como cuando dice el Señor que te di el nombre de Master Video en los 80, porque Master Video lo que significa es el video del maestro, y el maestro es Jesús. Y esto no es de Movie Maker, esto es televisión del cielo. Desde ese día en adelante yo le he puesto un interés y un empeño a este ministerio, porque es del Señor, no es mío. Yo soy el administrador, no soy el jefe de ingeniería, pero soy el administrador. Mira qué cosa más linda. Y hago lo que me gusta, lo que me place, y al mejor que paga. En bendiciones, en salud, en alegrías, en todas las cosas que no hay manera de medir tangiblemente ni en dinero, de las satisfacciones tan grandes. Entonces, por último, como parte final del testimonio, es la conversión de mi esposa. En el 2015 yo estaba en esta iglesia Torrefuerte y estaba haciéndole la ingeniería en televisión a ellos allí, y entonces pues pasaban muchas cosas y ya el espíritu me estaba inquietando que tenía que salir. Y vino un varón que Dios usó y me dice, mira hermano, me dice el Señor que te diga que a veces hay puertas que no conducen a ningún lado, que hay que cerrarlas. Y yo digo, wow, Señor, esto lo que tú me estás diciendo es que ya es el momento que yo cierre esta participación aquí y me voy. Eso fue en el 2015, en septiembre. En diciembre, mi esposa y yo fuimos a Texas a visitar a mi hija y a su mamá. Ya mi hija se había convertido, porque mi hija también cuando fue a Texas era católica, pero como la mamá ya se había convertido, pues en la iglesia evangélica que iba, mi hija hizo profesión. De hecho, ya se convirtió en la iglesia de Marcos Barrientos,
el pastor Marcos Barrientos. Yo tuve la oportunidad de visitar, no lo conocí porque el día que fui, ella me llevó a la iglesia, él estaba de viaje, como él es evangelista y canta y qué sé yo, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero fuimos allí. Entonces, cuando regresamos en el 2015, porque eso fue antes que fuimos a la iglesia de pastor Barrientos, porque la iglesia que ellos iban era Trinity Church, que es americana. Mi esposa no domina mucho el inglés, la mamá de mi hija sí, y mi hija también, y yo pues me defiendo. Pues entonces, cuando salimos de ese servicio, fuimos varias veces, y el último día que fuimos, la mamá de mi hija, escucha bien este testimonio, por favor, como Dios obra. Cuando mi hija y yo nos fuimos al carro, era diciembre, un frío, creo que estaba a 30 y pico la temperatura, y entonces María, la mamá de mi hija, y Irma fueron al baño, y mi hija me dice, papi, ¿por qué mami e Irma se tardan tanto en el baño? Bueno, algo habrá pasado allá adentro que se han tardado. Cuando regresan, María le dice a Irma, ¿se lo contamos ahora o cuando lleguemos a casa? Mi hija, tú no le puedes decir eso, porque ella rápido, no, mami, ¿qué va a contar? Cuéntame ahora. Pues entonces nos empezó a contar que ella dice que cuando nosotros llegamos a Texas, el Espíritu Santo inquietó a María que le hablara del Evangelio a Irma. Pero ¿qué pasa? Que ella daba por sentado que como ya yo llevaba en el Evangelio muchos años, que Irma era convertida, pero Irma no era convertida. Irma era católica, apostólica y cagüeña porque nunca iba a la iglesia, pero tampoco me era piedra de obstáculo. Al contrario, mira, vas para la iglesia el domingo, vas a trabajar en la televisión, quieres el uniforme, o sea, siempre bien pendiente esos detalles. Y entonces, pues cuando ella le pregunta, María le pregunta a Irma, ¿tú eres convertida? Y dice, bueno, como ustedes los evangélicos, cuando ya hacen el llamado y levantan la mano y pasan al frente, yo nunca lo he hecho. En el baño le dice, ¿y tú quieres aceptar al Señor como Salvador? Yo, bueno, sí, me gustaría. Entonces pasan al lobby, ahí ella le hace la oración de fe y los hermanos que estaban alrededor que se dieron cuenta empezaron a orar e intervenir, por eso se tardaron. Cuando llegamos a Puerto Rico, eso fue en diciembre, en enero, yo le digo a mi esposa, mamita, ahora que tú aceptaste al Señor, yo tengo que buscar otra iglesia porque yo había dejado Torre Fuerte en septiembre y ya yo había pensado, iglesia ABC tenía varias, pero ella misma, mi esposa me dice, vamos a ir a la iglesia de la pastora Dorca Ruperto. Y yo dije, en su casa la conocen y le esperan para darle comida, yo no sé quién es, pero ella sabía quién era porque habían sido compañeras de trabajo, porque ella había sido maestra y mi esposa sabía que ella era pastora en una iglesia. Pues yo busco en Google, mira, Iglesia Ciudad de Dios en Cagua, mañana domingo a las 10 hay culto. Fuimos y allí Dios nos insertó. Allí nace Master Video, o sea, ya Master Video estaba funcionando, pero allí entonces empezamos a hacer la transmisión de los cultos de la iglesia y hoy en día pues Dios nos movió a otra iglesia en Humacao y ahí seguimos perseverando para que ustedes vean, fíjate quién lleva a los pies del Señor, a mi esposa, la ex esposa, que tú dices, wow, es que Dios es, por eso es que Dios me encanta porque Él es creativo. Así que gracias nuevamente por escuchar el testimonio, espero que sea de bendición a alguien que lo haya escuchado y que no conozca las bondades del Señor. Cristo viene pronto, estamos en la recta final, Dios ha extendido el periodo de la gracia un poquito extra porque sabe que si suena la trompeta ahora muchos se van a quedar lamentablemente para la gran tribulación, pero Él no quiere que tú te quedes. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Busca de Él en espíritu y verdad, entrégale tu vida y es bien sencillo, no tienes que hacer nada extraordinario. Si todas las bondades que hizo conmigo, ha hecho con mi hija le dio cáncer en el 2007 y Dios la sanó, es otro testimonio. Es que te digo, Dios ha trabajado en nuestras vidas que yo no tengo maneras. Mi esposa también le dio cáncer y también es sobreviviente de cáncer, gloria a Dios por ello, porque Dios lo único ha hecho a nuestras vidas ha sido darnos bendición tras bendición tras bendición. Así que gracias nuevamente, Dios les guarde, Dios les cuide, Dios les bendiga y cualquier pregunta en confianza. Qué bueno es Dios, ¡ah! Amén. Qué bueno es Dios, Dios ha sido bueno, me alegro un montón. Me van a ver como que me están jalando algo, pero es una de las mascotas de mis hijas y no está ninguna y estaba ladrando y no la podía tener ladrando aquí, así que la saqué. La estoy aguantando aquí, ella es bien grande. Dios ha sido bueno y qué bueno de verdad. A mi hijastro lo vine a ver después como de algunos 5 años y la relación sigue siendo la misma porque él trabaja lejos, en el Army, está en otro estado y las cosas hermosas que hace Dios, ¿verdad que sí?
Wow, como Dios te honró. ¿Ah? Por cuanto lo honraste al primero, el que deje, dice la palabra, así mismo lo dice, y esto no es que sea una secta, dice que el que deje padre, madre, así lo dice, por causa de él lo va a honrar, ¿entiendes? No es despreciar ni abandonar ni hacerla, ni dejar de hacer las funciones, en este caso de como que de que era de esposo, ¿verdad? Que ya se habían dejado y eso, ¿no? Sí. Pero honraste al Señor, el Señor te honró a ti. Amén.